Hola mis queridos hermanos, bienvenidos a Atrévete a Ser Diferente. Les habla Juan Alberto Echeverry, un laico comprometido de la Iglesia Católica. Hoy vamos a hablar del poder de la generosidad, porque la generosidad tiene un poder que mueve la vida del ser humano, la gracia de Dios que se irradia hacia las demás personas. Y para esto quiero comenzar con un texto bíblico para aquellos que acostumbran a seguir las citas bíblicas. Está en Lucas en el capítulo 6, verso 38. Dice así la palabra de Dios: den a otros y Dios les dará a ustedes. Les dará en su bolsa una medida buena, apretada, sacudida y repleta. Con la misma medida con la que ustedes den a otros, Dios les devolverá a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, mis queridos hermanos, hoy el Señor comienza diciéndonos que con lo que nosotros hagamos a sí mismo, Él nos va a devolver. Es decir, cuánta generosidad hay en nuestro corazón en diferentes áreas, porque vamos a mirar las áreas de la generosidad en la vida del ser humano. Pero cuántas veces nos hemos realmente abstenido de recibir grandes bendiciones de Dios porque en nuestro corazón no hay generosidad, sino más bien tacañería. Recuerdo un texto muy bonito que está en el mismo Evangelio según San Marcos, en el capítulo 6, verso 30 al 44. Es un poco largo, pero es un texto donde el Señor nos regala una enseñanza muy bonita. Es el texto donde dice que después de que los discípulos fueron a evangelizar cuando Él los había mandado, ellos llegaron de nuevo a contarle a Jesús todo lo que les había sucedido. Y entonces el Señor les dice: vengan, vamos a un lugar solos para que descansemos un poco, porque iba y venía tanta gente que no tenían tiempo para descansar. Entonces tomaron una barca y despidieron a la gente, y cuando llegaron al otro lado, pues se dieron cuenta que los estaban siguiendo. Entonces Jesús se puso a enseñarles, porque sintió compasión de ellos, vio que eran como corderos que no tenían pastor. Entonces, estando en medio de este trabajo, ya seguramente cansados, que nos puede pasar a muchos de nosotros, que con el activismo vamos perdiendo la generosidad en el corazón, de la sonrisa, del tiempo y de lo demás, hasta del compartir muchas cosas, pues sencillamente le dijeron al Señor: despide a la gente para que vayan por ahí a comprarse algo de comida. Pero el Señor les contestó, dice: denle ustedes de comer. ¿Cómo, nosotros? ¿Acaso quieres que vayamos al pueblo a comprar 200 días de salario de un día para darle a toda esta gente de comer? Y entonces el Señor les dice: a ver, ¿cuántos panes tienen? Como quien dice, revísense ustedes. Y acordémonos que uno de los que estaba allí tenía 5 panes y 2 pescados. Entonces el Señor dijo: tráiganme eso. Como quien dice, de lo que tienen pueden dar. Sabemos que hay mucho trabajo, sabemos que corres de un lado para otro, sabemos que haces mucha cosa, pero todavía puedes hacer más. Y sabes, de lo que tengas, de esos 5 panes y 2 peces, de ahí Dios te puede multiplicar. Porque fíjate que al final sobraron 7 canastas llenas de las sobras del pan y de los peces que el Señor repartió entre la gente. Claro, después de haber dado la bendición, después de haber hecho sentar a la gente en grupos de 100 y de 50. Por supuesto, detrás de este mensaje también hay otras imágenes, y también hay otros discernimientos de la misma palabra de Dios, como el tema de la Eucaristía, como el tema de las pequeñas coinonías en la que se reparte la bendita palabra de Dios, y también la misma Eucaristía. Pues bien, en este sentido, quiero centrarme en el punto de los 5 panes y de los 2 peces. Estaban cansados, pero todavía tenían algo para dar. No todos tenían, pero al menos uno sí tenía 5 panes y 2 peces. Quizás sea todo lo que pensaba llevar a su casa. Tal vez no habían trabajado y no tenían la suficiente comida, pero decidió entregarlo todo porque el Señor así se lo pidió. ¿Cuántos de nosotros nos guardamos cosas para nosotros y las tenemos allí guardaditas? Porque no incomodarnos ahorita, porque tal vez no puedo dar tanto para la evangelización, no puedo dar tanto para esto o para lo otro, para lo demás allá. Pues bien, es necesario que pensemos en que el Señor siempre va a multiplicar las cosas. Y fíjate que no solamente multiplicó para los demás, sino que multiplicó para el que tenía los 5 panes y los 2 peces. Dios no se queda con nada y no se deja ganar en generosidad. Hay otro texto bien bonito que ya, digámoslo así, es un poco más profundo para el tema de la fe. Este primero estábamos hablando del tema de multiplicar en las personas que estaban necesitadas en ese momento.
pero este tema que voy a tocar en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 17, verso 8 al 16, este tema es precisamente con un servidor de Dios y estamos hablando de un profeta. Es el profeta Elías. El profeta Elías, cuando hubo una escasez, cuando hubo una sequía que el Señor había anunciado en Israel, pues sencillamente él tenía hasta temor y Dios le dijo: ve a Sarepta, que allí le he ordenado a una viuda que te dé de comer. Y cuando fue a Sarepta, pues se encuentra precisamente con la viuda y él le dice: ¿qué vas a hacer? Y ella dice: voy a prepararme un poco de pan para cocer. Entonces le dice: sí, ve a hacer eso, pero primero tráeme un vaso de agua. Y entonces ella le va a traer el vaso de agua y él le dice: bueno, y tráeme también un pan a mí. Entonces ella se voltea y le replica: pero no tengo sino un puñado de harina y un poquito de aceite en la tinaja. Pues bien, Elías le dice: sí, ve y primero me traes a mí eso, porque el Señor ha dicho que no se va a acabar ni el aceite de la tinaja, ni la harina de la olla que tienes allí. Y así lo hizo. Fue la mujer entonces sin miedo, hizo el pan para él, se lo llevó, y dice que Elías, la viuda y su hijo pudieron vivir mucho tiempo, por el tiempo que, duró la sequía. Cómo el Señor multiplicó, sencillamente por servirle al enviado de Dios. Como quien dice, primero lo de Dios, primero le damos al Señor, y luego entonces el Señor multiplica para muchos días más. Mira lo que decía la mujer. Decía: te juro por el Señor que solamente tengo un puñado de harina. Voy a hacer un pedazo de pan para mi hijo y para mí. Comeremos y luego moriremos. Es decir, había una circunstancia grave, difícil, fatalista. Sin embargo, le dio la orden el servidor de Dios. Le dio la orden Elías y ella cumplió con la orden. Fue generosa con el profeta y mira Dios lo que le multiplicó para esta buena mujer, que después tiene también otra historia con el hijo que finalmente se lo revive también el profeta Elías. Vamos a hablar de 7 áreas de la generosidad en el ser humano. 7 áreas en las que tú y yo podemos de cierta manera evaluarnos a ver si sí realmente somos personas generosas. La primera es la generosidad con Dios y con la fe. A muchísima gente le cuesta dar para la obra del Señor. Y no te estoy diciendo esto para que me aportes a mí o no me aportes a mí. Gracias a Dios, el Señor sostiene mi vida y la de mi familia. De alguna manera llega, siempre llega. Pero ¿cuántas veces un pobre sacerdote haciendo rifas, haciendo todo tipo de cosas, menos preparar una buena predicación, sencillamente porque tiene que dedicarse a buscar el sustento de la misma parroquia, de la misma iglesia? ¿Cuántas veces nos cuesta trabajo dar una ofrenda en la iglesia, pero eso sí, para la pintura del cabello, para, las comidas o los lujos que a veces nos damos, para eso sí, no somos generosos con Dios? Y en este sentido el Señor nos va a regalar unas citas bíblicas hermosas, que estoy seguro que hoy le van a servir muchísimo a tu vida. La otra área de generosidad es con la misma familia. A veces somos muy generosos con los de afuera, pero con nuestra propia familia nos cuesta trabajo gastarnos un peso con ellos, dedicarle tiempo, sonreírles, tal vez estar con nuestra familia. Allí no somos tan generosos. Tercera área de generosidad es la generosidad con nosotros mismos. Sí, hay personas que son muy tacañas consigo mismas y eso pues no le agrada al Señor. Lo vas a ver ahorita más adelante en los textos bíblicos, como el Señor nos habla precisamente de la generosidad con uno mismo. También la generosidad con los amigos. Esta generosidad es muy valorada por Dios y también es muy importante. Lo hablo en uno de mis libros que se llama Riqueza o Pobreza, tú decides. Cómo es agradable ser generoso con nuestros amigos, precisamente para no quedarnos solos en la vida. No solo por eso, sino porque debería salir por amor de nuestro corazón. Pues bien, hay otro tipo de generosidad que es la más común, la que vemos todos los días en nuestros países tercermundistas. Es con los pobres. Bueno, hay diferentes tipos de pobreza, también lo hablo allí en este libro, pero sobre todo con los pobres que golpean las puertas de los vidrios de nuestros carros, que golpean tal vez la puerta de nuestra casa, los cercanos, que vemos que tienen problemas para subsistir. También la generosidad con los empleados. ¿Cuántos empresarios no son generosos con sus propios empleados? Esta es otra área de generosidad que deberíamos practicar nosotros. Y la séptima área de generosidad es con los enfermos y con los presos, porque estos también necesitan de nuestro tiempo, de incluso nuestra ofrenda económica.
conocido personas, incluso del mismo evangelio, que han tenido una enfermedad súbita y no tienen ni siquiera con qué comprar los medicamentos. ¿Y a cuántos le han hecho tanto bien en oraciones, en predicaciones, en servicio espiritual? Pero en el momento de la enfermedad no hay quien los voltee a mirar. Bien, vamos a ver entonces los textos de la generosidad con Dios y con la fe. Y aquí hay un texto que está en Eclesiástico, en el capítulo 35, verso 7 al 10. Dice así la palabra de Dios: honra al Señor con generosidad. No seas tacaño cuando ofrezcas los primeros frutos. Siempre que ofrezcas algo, pon buena cara y da los diezmos con alegría. Da al Altísimo, como Él te ha dado a ti, con generosidad y de acuerdo con tus capacidades. Fíjate que Dios no pide más de lo que nosotros tenemos, de acuerdo con tus capacidades, porque Dios sabe premiar y te pagará 7 veces más. Bueno, hay que ser generosos con Dios y con la fe. ¿Por qué? Porque el Señor no se deja ganar nunca en generosidad. Ahora miremos lo que dice, por ejemplo, Lucas 10:42, que también es un texto de una promesa hermosa. Dice: y a cualquiera que le dé siquiera a uno de estos por ser seguidor mío, siquiera un vaso de agua, no quedará sin recompensa. Por el solo hecho de ser servidores de Dios, si tú le das algo a un sacerdote, a un laico, a cualquier persona, a un religioso, por ser seguidor de Dios, no te vas a quedar sin recompensa. Mira cómo es Dios de hermoso y de generoso. Esa es la primera generosidad con Dios. Solamente puse estos 2 textos para no saturarte con tanto texto bíblico. Pues bien, ahora vamos a hablar de la generosidad con la familia. Todos en nuestras casas, en nuestras familias, tenemos un sobrino que no ha podido estudiar, tenemos un familiar pobre, un tío, un abuelo, un primo que se quedó tal vez desempleado, y ahí es donde debemos también practicar la generosidad. Lo dice 1 de Timoteo capítulo 5, verso 8, dice: pues quien no se preocupa de los suyos y especialmente de los de su propia familia, es como si fuera uno que ha negado la fe y es peor que los que no creen. Imagínate esta palabra tan fuerte. Es peor que los que no creen. Por eso nuestra primera obligación es ayudar a los de la familia. Esto también está en el libro de Ruth, cuando Ruth precisamente está con su suegra tratando de ayudarla a sobrevivir, y bueno, con Noemí, y bueno, alguien le dice: ve donde tu pariente vos, pues él tiene la obligación de asistirte, pues es tu pariente más cercano. Bien, número 3, la generosidad con nosotros mismos. Esta sí que es importante también. Hay personas que son muy tacañas consigo mismo. Y esto está en Eclesiástico, en el capítulo 14, verso 3 al 6. Dice: el tacaño no merece la riqueza, no merece tener oro en la vara. El que es tacaño consigo mismo acumula para otros. Gente extraña gozará de sus bienes. El que es tacaño consigo mismo, ¿con quién será generoso? No saca provecho ni de sus propios bienes. Nadie peor que el que es tacaño consigo mismo. En sí mismo lleva el castigo de su tacañería. Eclesiástico capítulo 14, verso 3 y siguientes. Imagínate, el que es tacaño consigo mismo. Bueno, pues si trabajas, date los gustos que necesitas después de ayudar a los demás. Por supuesto que hay que invertir en nosotros mismos, pero a veces no invertimos en nada. Sencillamente dejamos que la vida pase. Hay gente que es muy tacaña, muy amarrada. Bien, el número 4, la generosidad con los amigos. Con los amigos también necesitamos ser dadivosos y generosos. Cuando vas de visita donde alguien, llevarle un detalle, no sé, abrazarlos, qué sé yo, la generosidad con los amigos. También está en el Eclesiástico, en el capítulo 14, verso 13 al 14. Dice así: entonces, antes de morir, haz bien a tus amigos y dales de acuerdo con tus posibilidades. No renuncies a la felicidad. Como quien dice, dar a los amigos produce felicidad. Dice: no renuncies a la felicidad presente, ni pases por alto lo que es bueno y deseable. Por eso hay que ayudar a los amigos, hay que darles también con generosidad, compartir con ellos, alegrarte con ellos. Ahora bien, la generosidad con los pobres. Eclesiástico 29, del 8 al 11. Dice así el texto bíblico: pero tú, sé paciente con el pobre y no le hagas esperar tu limosna. En atención a los mandamientos, socorre al pobre. Si está en necesidad, no lo despidas con las manos vacías. Pierde dinero dándoselo a un hermano o a un amigo
y no lo dejes perder enmoheciéndose debajo de una piedra. Hazte un tesoro de limosna y caridad y te será más útil que el oro. Bueno, pues esta es la generosidad con los pobres. Pero hay todavía una generosidad más. Dice allí la generosidad con los empleados. Nosotros podemos ser generosos con aquellos que trabajan para nosotros, no solamente pagándoles, digamos, a ras lo que tienen, ni siendo injustos con ellos, dándoles también un poco más. Vamos a leer Eclesiástico capítulo 34, verso 21 al 22. Dice así: la vida del pobre depende del poco pan que tiene. Quien se lo quita es un asesino. Y dice, quitarle el sustento al prójimo es como matarlo. No dar al obrero su salario equivale a quitarle la vida. Mira estas palabras tan duras. Cuando no somos generosos, ni siquiera en el pago los hacemos esperar. Es decir, cuánta culpa, cuánta carga tendríamos sobre nuestros hombros. Por eso es necesario también ser generoso con los empleados. Y por último, la generosidad con los presos y con los enfermos. Ellos son los más desvalidos de la sociedad. No hay quien los visite muchas veces. No hay quien les lleve un cariño, una ofrenda. Recuerdo cuando tenía la oportunidad de visitar los presos, me decían: Juan, no me traiga nada, pero por favor, no deje de venir. Porque ellos necesitan al menos la sonrisa, la compañía, y en eso también podemos ser generosos con ellos. Esto está precisamente en Mateo, en el capítulo 25, verso 31 al 46, cuando el Señor dice: porque tuve hambre y me diste de comer. Y luego dice: porque estuve enfermo y viniste a visitarme, porque estuve preso, viniste a verme. Es decir, es el rostro del Señor allí en estas personas. Y acuérdate que el Señor no se deja ganar en generosidad. Vamos a ver entonces cuáles son los premios de la generosidad. Es decir, ¿qué recibimos por ser generosos? Lo primero es que tendremos la bendición plena de Dios. Seremos plenamente bendecidos por Dios. Eclesiástico 7:32. Así lo dice el Eclesiástico. Tendremos la plena bendición de Dios. Al generoso, Dios le dará su plena bendición. Segundo, Dios multiplicará su hacienda, es decir, multiplicará nuestros bienes. Eclesiástico 35:10. Esta es otra recompensa de él. ¡Qué hermoso! Mira, la número 3, lo hará próspero en todos sus caminos. Proverbios 11:25. ¿No te parece hermoso que a través de la generosidad Dios nos regala tantas cosas para nuestra vida? La número 4, se le alargará la vida. Esto es lo que dice en el libro de Tobías, en el capítulo 12, verso 9, Tobit, capítulo 12, verso 9b. Dice, le alargará los días de su vida, su generosidad. Quinto, su descendencia jamás pedirá limosna. Salmo 37, del verso 25 al 26. Su descendencia jamás pedirá limosna. Si eres una persona generosa, tus hijos ni tus descendientes tendrán por qué pedir limosna. Y el número 6 es que le servirá para reparar los pecados. Dice que quien da limosna cubre multitud de pecados. ¿Qué bendición es esta? Por eso ser generoso es un regalo maravilloso de Dios y tenemos que aprovecharlos mientras estemos vivos, porque si no, entonces viviremos en la más inmensa oscuridad, en la tacañería, y sufriremos nosotros nuestro propio resultado de la tacañería. Pues espero que estos consejos le lleguen a tu corazón y te sirvan de formación. Recuerda suscribirte a mi canal en YouTube, Juan Alberto Echeverry. Si te suscribes, allí le das un clic en suscribir, te llegan las actualizaciones de los videos y puedes estar al día en estos temas de espiritualidad. Dios te bendiga y hasta una próxima oportunidad.